Hola amigas y amigos, en este video vamos a estar preparando estos deliciosos waffles. Pero antes de pasar a la receta no olvide suscribirse y dejarme dicho su comentario. Para comenzar con esta receta vamos a estar utilizando 11 cucharadas de mantequilla, que vienen siendo una barrita completa y 3 rayitas más. Yo voy a comenzar poniendo a derretir la mantequilla y ya cuando la mantequilla esté derretida voy a estar agregándole la leche. Y la queremos que se mantenga tibia ya que vamos a estar agregándole huevos y no queremos que los huevos se cocinen. Voy a estar prendiendo la estufa en el número 4 y ya que tenemos la mantequilla ahí derretida estaré añadiéndole las 3 tazas de leche. Luego lo estaré dejando alrededor de 1 minuto más y estaré apagando la estufa para que no se sobrecaliente. Voy a estar probando el caliente con el dedo pequeño ya que ese es el que siente más el calor y es muy efectivo cuando no tenemos un termómetro. Está a una temperatura tibia, así que vamos a estar apagando y vamos a estar añadiendo los 4 huevos. Los vamos a estar batiendo bien y se los estaremos añadiendo al resto de los ingredientes líquidos. Y juntamente a eso le estaremos añadiendo 2 cucharaditas de vainilla. Ahora estaremos dejando los ingredientes líquidos a un lado y vamos a comenzar a trabajar con los ingredientes secos. Queremos mezclar los ingredientes líquidos de los secos por separado, ya que la consistencia de los waffles va a quedar mucho mejor. Para los ingredientes secos estaremos utilizando 4 tazas de harina, 2 cucharaditas de sal, 8 cucharaditas de polvo de hornear, 4 cucharadas de azúcar. No queremos echarle mucho azúcar ya que el sirope que estaremos utilizando conlleva azúcar y no queremos que esté demasiado dulce. Ahora vamos a comenzar a batirlo asegurándonos de que todo mezcle bien. Cuando ya vemos que está todo bien mezclado, estaremos añadiéndole los ingredientes líquidos que ya teníamos anteriormente preparados. Vamos a ir añadiendo el líquido poco a poco. Estuve dejando que se mezclara bien alrededor de unos 10 minutos y mientras tanto estuve conectando las maquinitas de los waffles para comenzar con la preparación de los mismos. Voy a estar utilizando esta medida que equivale a 2 cucharadas de mezcla. Voy a comenzar a preparar los waffles y es muy importante que ponga un timer y lo deje cocinar alrededor de unos 2 minutos para asegurarnos de que está todo bien cocinado, ya que eso conlleva harina y no es recomendable comerla cruda. Si no tiene la medida que le estuve mostrando anteriormente, puede estar utilizando esta medida que viene siendo 1/4 de taza. Así es como van quedando y con esa cantidad de mezcla que estuve preparando salieron 32 waffles. Y de verdad que quedan deliciosos. Estos waffles yo los estaré poniendo en una bolsita de stick bag y los estaré poniendo al freezer y cuando vaya a utilizarlos pues los pondré en la tostadora o en la waffle maker y para mí que quedan mucho mejor estos que los que compramos en la tienda. Bueno amigas y amigos, eso es todo. Gracias y Dios me los bendiga a todos. No olviden dejarme un comentario de cómo le quedó cuando lo preparen y suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho. Bye.